Muchas gracias por la invitación. Para mí es un gusto estar con ustedes y siempre es un desafío enorme que tomo yo para hablar de enfermedades huérfanas, enfermedades poco frecuentes, en un auditorio donde, hemos escuchado en mis colegas anteriores patologías tan frecuentes para nosotros como los linfomas, el mieloma, etc. Y es un desafío lograr que ustedes me presten atención y que estén aquí, les agradezco. Igual, como dicen en los teatros, les prohíbo que se duerman. Yo tengo acá un arma mortal que el que veo durmiendo lo levanto por el aire, así que préstenme atención 20 minutos. Bueno, como les cuento, la problemática de esta enfermedad, en el Registro Internacional de Gaucher hay 1.200 pacientes en Latinoamérica, pero algunos países, tienen muy pocos pacientes con enfermedad de Gaucher. Y esto hace una problemática especial, el subdiagnóstico, que trae aparejado enormes complicaciones, como yo les voy a mostrar hoy. Sin embargo, hay distintos estudios epidemiológicos que muestran que cada paciente con enfermedad de Gaucher visita una media de 8 centros, de 8 médicos. Eso significa que 7 centros o 7 médicos no pudieron hacer el diagnóstico. A nadie de nosotros se nos ocurre no hacer diagnóstico de una leucemia, de una aplasia, de un linfoma, de un mieloma, elijan la patología. Sin embargo, nos pasa, desgraciadamente, que se nos escapan las enfermedades raras, las enfermedades huérfanas. Y esto, con cada uno de los pacientes que uno habla, está intacto. Como nosotros, los profesionales, los hematólogos, no pudimos hacer diagnóstico o pensar en estas patologías. Y ese es mi desafío para con ustedes, lograr que piensen en esta patología tan poco frecuente. Mi hoja de ruta para ustedes va a ser hablar, somos casi todos hematólogos, y la enfermedad de Gaucher es una enfermedad hematológica. Si hay formas clínicas de Gaucher que no son neuropáticas, las asociaciones que tiene la enfermedad de Gaucher, los tratamientos, la importancia del diagnóstico temprano para evitar la mala calidad de vida. Como ustedes saben, es un trastorno metabólico de depósito lisosomal. Aquí ya contesto la primera pregunta. En casi todo el mundo lo ven los hematólogos, pero hay países donde lo ven los genetistas, los especialistas en enfermedades metabólicas. Esta no es una enfermedad hematológica, es una enfermedad lisosomal. Es un déficit enzimático. Sin embargo, como se depositan en la médula ósea células del sistema retículo endoteliar cargadas de fosfolípidos, lo vemos nosotros los hematólogos. Es por eso simplemente que lo vemos. Es un padecimiento crónico, progresivo y multisistémico. Multisistémico porque el sistema retículo endotelial nace en los monocitos, vive muy pocas horas en la sangre periférica y pasa al sistema monocito macrófago, el Kupffer, microglia, etcétera, etcétera. Ahí están los lisosomas, ahí se concentra la patología. Progresivo porque el paciente sin tratamiento cada vez está peor, sin embargo, llegan la mayoría, como vamos a ver, a la adultez, es decir, es un padecimiento crónico. Es muy heterogéneo. Ustedes saben que yo tengo familias que tienen 2 o 3 hijos con Gaucher y uno tiene una forma leve, absolutamente leve, con el misma mutación, y el hermano tiene una forma severa. Es decir, que es heterogéneo en su presentación clínica. Hay más de 300 alelos mutantes. Los más frecuentes es el N370S, que cuando aparece en general es no neuropático. Y cuando aparece homocigota para L44P, en general, estos pacientes en algún momento van a tener compromiso neurológico. Y aquí básicamente está el problema. Fíjense, si yo les digo que la mayoría de los pacientes tienen citopenias, visceromegalia y dolor óseo, a nadie de nosotros se nos va a ocurrir pensar primero en la enfermedad de Gaucher.
Vamos a pensar en otras patologías muchísimo más frecuentes para nosotros, como es la patología oncológica, etc. Sin embargo, el problema que nos pasa es que después de que no sea una leucemia, perdemos a los pacientes. Esa es la situación de esta enfermedad. Como ustedes saben, es una mutación autosómica recesiva, es decir, hay dos padres portadores que en el gen que codifica la síntesis de una enzima lisosomal que es la beta-glucocerebrosidasa está localizado en el cromosoma 1 y se depositan los GL1, que son los glucocerebrósidos. Básicamente, esta es la célula de Gaucher que todos conocemos, y esto es un gráfico donde se ve el lisosoma normal y cómo se depositan los glucocerebrósidos, que es la célula en catáfila de cebolla que todos nosotros alguna vez hemos visto o hemos estudiado. Sin embargo, no basta para hacer el diagnóstico de enfermedad de Gaucher, porque como ustedes saben, todas las patologías que están activados en el sistema monocito macrófago, aparecen células de pseudo-Gaucher. Por ejemplo, los leucemias, las linfomas, las talasemias, etc. Los pacientes con sepsis, yo he visto pacientes de este tipo y estoy muy acostumbrado a ver este tipo de células donde aparecen células de pseudo-Gaucher. Por eso, nunca hay que hacer el diagnóstico de Gaucher solamente por ver la célula. Hay tres formas clínicas. El tipo 1, por suerte, es la más frecuente, es la que llamamos del adulto o crónica. Aparece en el 70% en la niñez y son pacientes que tienen citopenias, visceromegalias, impactos óseos. En general se llama no neuropática, es decir, que no tiene compromiso del sistema nervioso central. Los alelos que están comprometidos en general aparecen en el N370S y tienen una evolución muy larga, a pesar que no se haga tratamiento. Pero sí el deterioro, especialmente óseo, al no hacer tratamiento, cada vez es peor. Esto representa el 90% de los pacientes. El 10% de los pacientes son formas neuropáticas. El tipo 2 es la peor porque es neuropática aguda. Los niños fallecen entre el 1 y 2 años de vida. No hay tratamiento para ellos porque la enzima en cuestión que tenemos para tratar a los tipo 1 no penetra la barrera hematoencefálica, con lo cual estos pacientes todavía no tienen tratamiento. Por suerte son los menos. Y el tipo 3, que es más frecuente que el tipo 2, sí es un Gaucher tipo 1 que progresivamente desde la adolescencia van a aparecer algunos síntomas neurológicos, especialmente el nistagmo, y son pacientes difíciles de diferenciar el tipo 1 y 3 al comienzo. Solamente lo diferenciamos si en el tipo 3 aparece la mutación homocigota L44P, que es clásica, y ahí sí nosotros alertamos a la familia la posibilidad que su hijo o hija vaya a tener una enfermedad de Gaucher de tipo neuropática. Pero en la actualidad esta clasificación se está poniendo en desuso porque hemos visto en los últimos años la aparición de algún cuadro neurológico en Gaucher tipo 1, con lo cual esto de dividir a los pacientes en neuropáticos y no neuropáticos en los próximos años va a ir lentamente desapareciendo y sí hablar de un espectro de enfermedad que lo más frecuente son los no neuropáticos y los menos frecuentes son los niños que tienen algún compromiso neurológico progresivo. Fíjense, por ejemplo, las incidencias, tanto en Argentina como en el resto del mundo. El 95-93% son tipo 1, por suerte el 1% son tipo 2 y el tipo 3, según el lugar en el mundo, van desde el 2% al 7, 8, 10%. Esta forma sin neuropática subaguda es un poco más frecuente que el tipo 2. Sin embargo, clásicamente hablamos de Gaucher, hablamos de formas crónicas no neuropáticas. Fíjense acá los detalles de los síntomas más comunes, cómo se mezclan con patología que nosotros manejamos con frecuencia. Fíjense la esplenomegalia, la hepatomegalia, la plaquetopenia, el dolor óseo, la anemia, la infiltración de la médula ósea, la aparición de infartos, Allenmeyer, detectada por las imágenes. Aquí
lo que es importante y lo que yo me voy a referir es que hay que tratar de no hacer el diagnóstico de Gaucher cuando tiene todo esto. Obviamente es lo mismo una leucemia cuando tiene una enfermedad caquéctica progresiva. Es importantísimo hacer el diagnóstico cuando menos síntomas tienen, porque más posibilidades de que no tengan impactos óseos, que es lo que va a alterar la calidad de vida de los pacientes. La pregunta es si el tipo 1 es no neuropática. A medida que los pacientes fueron avanzando en edad y el registro internacional, que tiene 6.000 pacientes, fue observando la evolución de estos pacientes, pudimos comprobar que algunos Gaucher tipo 1, obviamente no todos, algunos Gaucher tipo 1, hay una asociación con el Parkinson, tanto de los padres de los no enfermos, es decir, de los portadores como de los pacientes. El Parkinson que pueden tener estos pacientes es un Parkinson especial porque aparece más tempranamente que el Parkinson clásico, es comienzo precoz, resiste mucho a las terapias estándar, tiene marcada alteración en el sentido del olfato y alucinaciones visuales. Realmente nosotros en el grupo argentino, que tenemos 300 pacientes en seguimiento, tenemos un solo paciente y realmente es muy desgraciado porque no responde a la terapéutica. Y también, además, algunos pacientes presentan neuropatía periférica. Hay distintas incidencias según los distintos autores, pero lo importante es saber que hoy decir que el Gaucher tipo 1 no tiene compromiso neurológico es incierto, es decir, no es así. Algunos pacientes, por favor, no todos, algunos pacientes pueden presentar Parkinson o alteraciones periféricas. Y es muy importante que lo tengamos en cuenta. Por ejemplo, el riesgo de enfermedad de Parkinson es 21 veces mayor en comparación con los controles, mayor riesgo para portadores y para homocigotas. ¿Qué otras asociaciones tiene la enfermedad de Gaucher? La enfermedad de Gaucher en pacientes adultos tiene una asociación con gamapatías monoclonales y con un aumento en el riesgo de cáncer, especialmente hematológico, el mieloma múltiple. La incidencia con respecto a la población general es de 2.5 más y el incremento a tener una neoplasia hematológica es de 12.7. Se discute mucho la causa, especialmente por la alteración en el cromosoma 1. Algunos autores piensan que se relaciona a esa situación. Sin embargo, la mayoría dice que la activación crónica del sistema monocito macrófago con todo un estado de inflamación crónica y tormenta de citoquinas permanente pueden traer a la aparición con la persistencia de un mieloma, por ejemplo. Esas son las teorías más aceptadas. Y acá tienen el tema del mieloma con sus 6 veces más de lo esperado. Es más, hoy los gaucherólogos, que aunque no crean, yo soy gaucheróloga, es decir, me dedico específicamente a esta enfermedad, abrimos nuestro panorama y ya no solamente nuestros target que van a hacer diagnósticos son los pediatras o los clínicos, los hematólogos, también los pacientes con mieloma y con Parkinson. Buscamos ahí pacientes con Gaucher por su asociación. Imagínense que en 20 minutos no puedo hablar de muchos detalles, solamente les cuento para que ustedes sepan que hay 3 formas de reducir lo que llamamos el atesoramiento, el GL1, los glucocerebrósidos. El tratamiento tradicional es con imiglucerasa, que actúa dando la enzima que falta. Realmente para la época, apareció hace 25 años, fue, creo yo, el primer monoclonal. Hoy hablábamos de monoclonales. Es impensado fabricar una enzima que falta en el organismo y que penetre, sedando venoso, y que penetre y vaya a los lisosomas. Esto se consiguió por los receptores de manosa. Y eso hace que entre a los lisosomas y lo que hace es dividir, como una enzima normal, los GL1 que están condensados en los lisosomas. Esa es una forma de tratar.
También hay una forma nueva que se llama terapia de reducción del sustrato. Lo que se hace es inhibir una sintetasa que va a formar el sustrato. No dar una enzima nueva, sino inhibir la formación del sustrato. Esto también es revolucionario y esto está hoy como nuevo tratamiento para la enfermedad de Gaucher, en conjunto con nuevos estudios llamados chaperonas farmacológicas. Las chaperonas farmacológicas son simplemente un vehículo para que penetre mejor las medicaciones actuales para el Gaucher. Es como una nave espacial que hace penetrar mejor a nivel del mundo de los lisosomas para que actúe mejor esta medicación. En el registro internacional hay 6.000 pacientes en tratamiento con imilucerasa con un seguimiento mayor a 20 años, lo que lo convierte en la terapia de reemplazo enzimática con más experiencia clínica en el Gaucher tipo 1. En Latinoamérica hay 1.200 pacientes, como les he comentado al comienzo. Esto que parece una diapositiva muy difícil es para mostrarles del registro internacional 6.000 pacientes qué porcentaje logran lo que nosotros los gaucherólogos decimos metas terapéuticas. Es decir, qué porcentaje de pacientes logra la normalización de cada uno de los sistemas. Fíjense aquí, por ejemplo, que la anemia, alrededor del 85% de los pacientes logran superarla, la plaquetopenia lo mismo, el volumen esplénico, hepático, el dolor óseo, la crisis ósea. Es decir, que la terapia de reemplazo enzimática con imiglucerasa es muy eficaz para tratar a estos pacientes porque normaliza todos los sistemas involucrados, obviamente todo lo relacionado al sistema monocito-macrófago. Los pacientes increíblemente están muy bien y tienen una vida normal, pueden trabajar, pueden estudiar. Tengo pacientes que son un ingeniero, un médico y pueden hacer su vida normalmente gracias al tratamiento. ¿Hacia dónde va el Gaucher en este momento? Va hacia esta situación. Ya les dije, la terapia de reducción del sustrato es una medicación oral que fue probada con gran éxito internacional. Este fue un protocolo que se denominó ENCORE, que de Latinoamérica participó, por suerte, Argentina y Brasil, y fue muy útil para los pacientes, y poco a poco lo que vamos a ir viendo, que un grupo grande de pacientes va a poder pasar de la terapia endovenosa, que es la terapia de reemplazo enzimática, al eriglustat, que es oral, que es una terapia de inhibición de sustrato. Como ya les conté, baja el GL1 por inhibir una sintetasa que forma al GL1. No hay tiempo para mostrarle todos los estudios, pero es realmente un adelanto impactante para los pacientes con enfermedad de Gaucher, exclusivamente para pacientes mayores de 18 años. Recién ahora estamos comenzando un tráiler para pacientes pediátricos, pero recién se está comenzando. En la parte final de mi charla le voy a dar una gran importancia a este tema, que es, como todas las enfermedades, al diagnóstico temprano, al tratamiento temprano. Todos los factores pronósticos que todos conocemos para las distintas enfermedades tienen siempre asociados un impacto muy importante, que es el comienzo adecuado, la adherencia al tratamiento, el diagnóstico precoz, el tratamiento precoz. Ninguna patología va a tener una gran sobrevida si el paciente no tiene adherencia al tratamiento. Ustedes piensen que estos pacientes, por ejemplo, los tratamientos son de por vida. Se tienen que dar endovenoso cada 14 días la terapia digamos, enzimática, o si no, tienen que tomar para toda la vida 2 veces por día una pastilla. ¿Cuántos de nosotros tomamos el antibiótico 10 días? Seguro que ninguno. Ahí dicen que no. Siempre hay una mujer que dice que sí. Siempre pasa lo mismo. Para llevarnos la contra. Pero bueno, vamos a obviarlo entonces. Nosotros en Gaucher quiero un poco volcarles a ustedes la importancia de hacer diagnóstico en estos pacientes.
Y un poquito hay que entrar en la problemática de las enfermedades huérfanas, las enfermedades raras, se denominan así, raras por la baja frecuencia, y según en Europa o en los Estados Unidos se las diferencia por la frecuencia. En Europa son 5 casos por 100.000, en Estados Unidos son menos a 200.000 casos. Claro, si uno mira así, hay muchas patologías, hay 6.000 a 7.000. Lo que pasa que la mayoría no tiene interés por el médico porque no tienen tratamiento. ¿A quién le gusta? ¿A quién lo estimula a tratar a un paciente que no tiene tratamiento? Es desgastante. La mayoría de estas enfermedades raras no tienen tratamiento. El Gaucher es el ejemplo de enfermedad huérfana, enfermedad rara, que tiene tratamiento, como les mostré, perdónenme, en forma muy corta, pero es un tratamiento muy eficaz. A mí lo que me importa en este momento, porque muchos me están mirando, enfermedad rara no son médicos raros. Yo no soy ningún médico raro, por eso, como todos muestran al final su equipo médico, vieron la foto final de los conferencistas, yo lo muestro ahora para demostrarle que no hay ningún raro en mi equipo médico. No, sí, yo me siento mal muchas veces, es así. Les muestro, primero el doctor que se ocupa de los interrogatorios, qué tiene de malo y qué tiene de raro. Nada. Opinan como yo que no son médicos raros. Y después el especialista en infusiones es un doctor tranquilo que nos ayuda y como ven acá no hay gente rara. Yo les aseguré que no se iban a dormir, hice lo imposible, más no puedo hacer por ustedes. Como ya les dije, esto es el registro internacional, pero vayamos un poquito a una tabla y a explicar qué pasa en Latinoamérica. La incidencia de esta patología es 1 en 100.000. Esta ecuación no sirve para hacerla y para decir que tiene que haber tantos pacientes según los millones de habitantes, pero sí para tener una idea de la situación. Entonces, si en Latinoamérica hay 600 millones de habitantes y la frecuencia de Gaucher es 1 en 100.000, tendrían que haber entre 5.000 y 6.000 pacientes. Sin embargo, hay el 27% de esa frecuencia, son pocos los pacientes que hay diagnosticados. Yo me tomé el trabajo y, por favor, este es una tabla difícil, pero no está marcado, Dominicana para mostrarles algo malo, sino es el ejemplo de todos los países de Latinoamérica. Primero Argentina. Por ejemplo, aquí hay 8 o 9 pacientes con enfermedad de Gaucher, pero tendría que haber 90. Es lo único que me importa, que se acuerden de esto. Acá están caminando por seguro que entra a la playa un Gaucher y no nos dimos cuenta. Y no se ríen, es real. Es real. En Brasil pasa lo mismo, en Argentina pasa lo mismo. Lo que pasa es que la difusión médica hizo mejorar. En México es lo más tremendo del continente, porque tendría que haber cientos y cientos y hay 80, 90. Pero no estoy hablando mal de un país, estoy hablando ni mal de los médicos. Estoy hablando de una problemática que hay. Por eso yo elegí para hablar ante ustedes esta problemática y no algo más seductor como los tratamientos y los éxitos. Este es nuestro problema. Nuestro problema es que no hacemos diagnóstico. Experiencia del Hospital de Niños de Buenos Aires es mi experiencia. Cuando yo era residente, el jefe de residente me dijo, vos vas a ver a un Gaucher que había. Yo pensé que me mandaba al muere total, porque yo quería ver leucemia, imagínense, vas a ver al Gaucher. Yo era un médico joven y se me ocurrió que teníamos que mostrarle al resto del hospital y después de Argentina, que ahí hay un grupo de médicos que se ocupan de enfermedades lisosomales. Todos hematólogos nos gusta, es un grupo de interés por esta patología. Entonces armé un grupo de trabajo de enfermedades lisosomales en el 94 y eso hizo que empezaron a llegar montones de pacientes. Y hoy somos 10 médicos trabajando en enfermedades lisosomales, yo coordino este grupo, y tenemos 50 pacientes con enfermedad de Gaucher, y ya no soy más hematólogo pediatra, hay adultos, chicos. Los muestro no por vanidad personal, porque quizás a alguno de ustedes le puede interesar esta patología y contagiarlos para que se aproximen, porque estos pacientes necesitan de nuestra ayuda. ¿Dónde está el Gaucher? Es una tontería.
Estoy seguro que lo va... Bueno, lo que pasa es que no están vestidos como yo estoy vestido. Y acá está el Gaucher. En un chiste, es muy difícil diagnosticarlo. Ya les dije, pasan por 8 centros antes de diagnosticarse. Con lo cual nos tenemos que alertar sobre esta situación y nos tenemos que preocupar porque no se nos pasen los pacientes. El asunto es cómo hacerlo y ahí les voy a dar una solución. Miren esta problemática que hubo en Argentina. Mediana de edad al inicio de los síntomas, 9 años. Mediana de edad al diagnóstico, 14 años. Mediana de edad al inicio del tratamiento, 19 años. En ese momento teníamos problemas con conseguir la medicación. Esta es una realidad de Latinoamérica, me pongo a nosotros como ejemplo, para que se den cuenta la problemática. Tardamos en total 10 años en poner en tratamiento, y acá en Dominicana pasa lo mismo con muchos pacientes, como en Brasil, como en distintos países. Hoy esto se ha superado porque ya la medicación ya no se considera tanto alto costo y entonces con las leyes fuimos mejorando muchísimos países de Latinoamérica. ¿Pero ustedes creen que no le va a pasar nada al paciente tardando 10 años? ¿Es normal que un paciente que va a recibir terapia tenga los huesos destruidos como este? La pregunta es si todos los pacientes que tienen esta enfermedad ósea tan importante, ¿o no sería más normal que no tengan impacto óseo? ¿Cómo hacer para que los pacientes no tengan impacto óseo? Porque no dudar. El problema del Gaucher está en los huesos, todo lo demás es fácil de resolver. La citopenia con un poco de terapia mejora. Es como poner un poco de corticoide, todo mejora, fácil. Lo que no mejora son los huesos y quedan los pacientes lisiados porque nosotros no tenemos capacidad de hacer diagnóstico de estos pacientes. Eso se llama iatrogenia. Por lo menos pienso que es eso. ¿Cuál es entonces la problemática de diagnosticar tarde? Es el subdiagnóstico, el diagnóstico tardío, el tratamiento tardío. Nosotros estuvimos con el grupo argentino, que hay 300 pacientes con Gaucher, trabajando muchísimo en las manifestaciones esqueléticas, lo hemos publicado, y hemos visto que, imagínense, solamente el 13% de los pacientes con enfermedad de Gaucher en Argentina no tienen lesiones óseas. Eso significa que el 87% tienen todo tipo de lesión ósea, pero están en terapia. ¿Y para qué los tratamos? ¿Dónde está el problema? ¿Qué es lo que pasa? ¿La medicación no sirve o hay otro factor? Y encontramos en un estudio estadístico multivariable que hay muchos factores, que importa muchísimo la adherencia al tratamiento, el inicio temprano de la terapia, la dosis adecuada, el diagnóstico temprano, la ausencia de esplenectomía. Todos estos 5 factores se asociaron con una mayor probabilidad estadística de no tener lesiones óseas en el diagnóstico durante el seguimiento. Es fácil. Si nosotros diagnosticamos rápido al Gaucher, lo ponemos en terapia en menos de 2 años, esos pacientes no van a tener lesiones óseas. Nosotros lo comprobamos, es el 13% de nuestros pacientes. Al revés, si tardamos 10 años en hacer el diagnóstico, ¿cómo creen que van a estar los huesos? ¿Cómo cree que va a trabajar ese hombre o cómo va a estar esa mujer? Lisiada para siempre, con necrosis de todo tipo, en el fémur, cabezas, en tibia, por todos lados. Y no se olviden que necrosis que hay es irreparable. Nosotros tenemos que ir antes. Antes, ¿cómo se logra? Haciendo el diagnóstico temprano de los pacientes. Necesitamos algoritmos. Los algoritmos que había en Gaucher tenías que ser físico-nuclear. Imagínense un hematólogo físico-nuclear, que somos burros para la matemática. No, tenías que saber de todo, tenías que ir para acá, a la derecha, a la izquierda. Bueno, directamente así no diagnosticamos ningún Gaucher. Hasta que vino los algoritmos simplificados y aquí vino una médica italiana que es una genia, la doctora Capellini, amiga personal mía, una genia, que hizo algo muy fácil. No necesitó aparatos, no necesitó gastar $800.000 en un aparato de última generación. Se fijó en el registro internacional qué tenían como principales síntomas los pacientes: esplenomegalia y trombocitopenia. Esos son los síntomas más frecuentes. Y se le ocurrió unirse con sus amigos doctores italianos en un estudio multicéntrico, sacar gotas, que eso es el estudio, se hace el dosaje enzimático en estos pacientes, sacar gotas
a todos los pacientes que tengan esplenomegalia y plaquetopenia o esplenomegalia sola, con algunas exclusiones que no me da el tiempo de explicárselas. Resultó que el 3% de los pacientes fueron Gaucher, solamente por tener esplenomegalia y trombocitopenia. Eso fue lo que yo les dije. No esperemos diagnosticar a los pacientes cuando vienen con un cartel y te dicen, doctor, no sea tonto, soy un Gaucher, dígalo. No, antes es con esplenomegalia y trombocitopenia. Obviamente, lo ideal es no mandar una PTI a hacerte la dosis, o no sé, una leucemia, hacerse... Pero el problema de nosotros es que muchos pacientes de primer consulta después se pierden. Nosotros en Latinoamérica no tenemos una organización. Hablando con el doctor Mistri, capo en esto, me decía, pero nosotros tenemos asistentes sociales. Doctor Mistri, yo no tengo ni a mi madre, no tengo a nadie. ¿A quién va a buscar al paciente a 100 kilómetros de acá? Por eso nosotros estamos tendiendo a sacar cantidad. Como todo paciente que viene con fiebre, le sacamos una orina, una urea, una creatinina, una glucemia. Y no estamos pensando que tiene diabetes. Entonces, este es un algoritmo muy sencillo y esto se reprodujo en distintos lugares, por ejemplo en Argentina, donde diagnosticamos pacientes impensados para Gaucher con pocos síntomas. Estamos trabajando en este momento para hacer este proyecto en Centroamérica y en Ecuador. Estamos viendo, fíjense, que el total de número de habitantes, cantidad de pacientes teóricos y cantidad real de pacientes con enfermedad de Gaucher, en la región hay 43 pacientes, lo que corresponde aproximadamente a un 6% de los Gaucher que tienen que circular por la región. Imagínense lo poco que tenemos. Estamos trabajando y los invito, ya van a escuchar, a trabajar en este proyecto, que es un proyecto de médicos, de grupos de interés. Acá nadie está fomentando una medicación, ni nadie está fomentando nada, solamente tratar de hacer diagnóstico precoz en estos pacientes a través de la esplenomegalia y plaquetopenia. Esto lo ponemos en marcha esta semana aquí y en Panamá. Y se van a sumar Guatemala, se va a sumar Ecuador, se va a sumar Costa Rica. Y lo que hicimos ya en Argentina, se hizo en Colombia, que fue muy exitoso, lo vamos a introducir aquí y seguramente los van a invitar a ustedes, que son hematólogos, alguno que esté interesado, en participar en este esfuerzo, que les vuelvo a repetir, no es un estudio de investigación, es simplemente las ganas que tenemos de trabajar en pos de diagnosticar y salir de ese 6% de pacientes que solamente hay en la región para ascenderlos a un número más significativo. En conclusión, la enfermedad de Gaucher es la más común dentro de las enfermedades lisosomales. La terapia de reemplazo enzimático fue y es un modelo seguido para muchas enfermedades con déficits enzimáticos. Nuevas terapias se están investigando para llegar a santuarios farmacológicos como el pulmón, sistema nervioso central, ganglios. El diagnóstico temprano y el comienzo temprano de la terapia son armas fundamentales para prevenir el daño óseo y mejorar la calidad de vida de los pacientes. Muchísimas gracias.